Una forma de estudiar las confesiones reformadas sería considerar los países uno por uno y luego seguir en cada país y el desarrollo de ese país. No lo vamos a hacer así. El orden de nuestra consideración es cronológico. Vamos a tomarlos cronológicamente. Y aquí tenemos, después de la confesión escocesa, vamos a viajar a los Países Bajos y considerar la confesión belga. La reforma, vamos a dar una pequeña introducción a la reforma en los Países Bajos y luego ver cómo entró esta confesión, cómo se escribió. Las ideas pueden apreciar la geografía de los Países Bajos y que está cerca de Alemania, donde está el doctor Martín Lutero, y está cerca también de Suiza, donde está trabajando Juan Calvino, difundiendo sus ideas. Y las ideas luteranas y las ideas calvinistas infiltraron los Países Bajos de lo que llamamos hoy en día Holanda y Bélgica. En esa época el área era de 17 provincias, no eran países en sí, eran 17 provincias autónomas unidas por un gobierno federal débil. Otras cosas, han escuchado de Erasmo, Desiderio Erasmo, un gran humanista del Renacimiento. Él había publicado obras, él era de esa zona, él era, dicen, de Rotterdam, así es. Entonces, él había publicado obras satíricas criticando la Iglesia romana, aunque él siempre era un católico romano. Pero esto como debilitó la autoridad de la Iglesia romana en los ojos de algunos. Un movimiento reformador dentro de la Iglesia romana se llamaba los Hermanos de la Vida en Común. Los Hermanos de la Vida en Común prosperaba en esa región y era permitido ese movimiento. Entonces había un impulso reformador en esa zona. Y además, algo que muy interesante, la Biblia había sido traducida en flamenco antes de que Lutero hubiera nacido. Interesante, porque hubo una explosión de traducciones después de la Reforma, en la Reforma y después, pero esto fue antes de la Reforma. Entonces, en un sentido, los Países Bajos estaban más preparados para la Reforma que otras zonas. Carlos V controló los Países Bajos durante la Reforma. Él fue el emperador y él era originario de ahí. Entonces, él era de ahí, todavía controlaba esa zona. La región que llamamos Bélgica tiene la distinción de tener los primeros dos mártires protestantes, dos monjes agustinos. El sucesor de Carlos V, Felipe II, él heredó los Países Bajos como parte de su dominio, pero más que nada él era un español. Y visto por los de la región de los Países Bajos, visto como un extranjero, visto como un español. Y él cometió una serie de errores tácticos. Él instituyó una serie de medidas que enojaron a los que llamamos hoy en día pues los holandeses, los belgas. Instaló casi puros españoles en la administración, incrementó los impuestos, estacionó muchos soldados españoles en la región y también instituyó la Inquisición, la que llamamos la Inquisición española, ahí, con el resultado de que mataron a miles de personas. He escuchado diferentes números, algunos exagerados, 100,000, pero por lo menos 6,000 personas mataron en la Inquisición.
El resultado fue una guerra de independencia que duró 80 años. Al principio era todos contra los españoles, pero Felipe logró dividir el norte, las provincias en el norte, de las provincias en el sur. Y después de algunas victorias españolas en el sur, los protestantes huyeron al norte. Al principio, las provincias del sur eran más protestantes que las del norte, pero cuando los españoles ganaron victorias en el sur, como refugiados huyeron los protestantes al norte. Y luego Guillermo de Orange, él fue el héroe de la independencia de los países, las provincias en el norte. Él moldeó, él unificó las provincias del norte en una nación sólidamente protestante. Mientras que el sur se convirtió, o más bien se quedó, más católico. Entonces hubo esta división entre Holanda en el norte, aunque empezó con otro nombre, y Bélgica en el sur, protestantes en el norte, católicos romanos en el sur. La reina Isabel, o Elizabeth, de Inglaterra envió tropas después del asesinato de Guillermo. Felipe II logró que mataran a Guillermo de Orange y Elizabeth, ella apoyó con algunas tropas. Sin embargo, la derrota definitiva de la Armada Española en 1588 aseguró la independencia de Holanda. Esta historia es interesante porque los españoles, con su naval impresionante, estaban viajando ahí entre el continente e Inglaterra para llegar ahí, para atacar a los holandeses desde el mar. Pero pues los ingleses, ayudados con el clima, derrotaron la naval mejor del mundo, la más poderosa, y la derrota de esa se llama la Armada Española, aseguró la independencia de Holanda, la cual se logró oficialmente hasta la paz de Westfalia en 1648, oficialmente hasta 1648. Pero los holandeses y los españoles en la época de la colonización llevaron su guerra a todo el mundo y llegó a ser un tipo de guerra mundial, porque los dos países estaban colonizando en diferentes partes y llevando su conflicto al resto del mundo. El autor principal de la Confesión belga fue Guido de Bresse. Guido de Bresse. Él tenía ayuda, pero él utilizó una confesión anterior. Hubo una confesión en 1559, la confesión galicana, que era una confesión francesa reformada, y él tomó el bosquejo de esa confesión y la siguió, pero no solamente repitió lo que dice. Y lo que buscaron era tolerancia para los reformados. Hay una, no sé si exactamente qué tan cierta sea, pero hay una tradición que dice que tomaron la confesión belga de Guido de Bresse y con una carta la tomaron y la lanzaron al castillo donde estaba Felipe II, esperando que él la leyera y que él concediera toleración para los protestantes. No tuvo gran efecto esa presentación de la confesión. Empezando en 1566, fue adoptada por una serie de sínodos y se convirtió, junto con el Catecismo de Heidelberg, que vamos a estudiar más adelante, el símbolo doctrinal de las iglesias reformadas en los Países Bajos y en todas sus colonias alrededor del mundo. Guido de Bresse fue arrestado
por sus actividades evangélicas, protestantes, y ejecutado en 1567. La enseñanza de la confesión. En general, la confesión está organizada en una forma más lógica que la escocesa. Además, incluye algunos textos bíblicos, algo que algunos de ustedes ya notaron, algunos textos bíblicos dentro de los artículos, y también pues después una lista de textos que apoyan las declaraciones. Igual que otros documentos reformados, comparte las doctrinas católicas, no romanas, pero universales, y calvinistas. Se opone a algunas doctrinas romanas, pero no en un tono tan bélico. A lo mejor un tono bélgico, pero no tan bélico. O sea, no es ameno porque buscaban toleración. Menciona por nombre a muchos herejes condenados en los concilios ecuménicos, y tiene esto en común con la escocesa. Bien, no voy a dividir en 4 secciones como hice con la escocesa, porque lo que hice con la escocesa es una idea de cómo quiero que vayan leyendo las confesiones. Si encuentran algo de los concilios ecuménicos, hacer una observación. Es lo que hice en la primera, con la confesión escocesa. No voy a dividirlo así, pero quiero que observen los elementos universales, los elementos calvinistas, los elementos antirromanos, los elementos regionales también, y así pueden tener una buena idea de qué se trata la confesión. Lo que voy a hacer aquí es simplemente anotar unos aspectos de esta confesión que sobresalen y algunas observaciones de la teología reformada holandesa. Y esto tiene mucho que ver con algunas cosas son exactamente iguales que las de la escocesa, pero otras cosas un poco diferentes. Bien, en el artículo 5 rechaza que la autoridad de la Biblia dependa de la iglesia. Dice aquí, no tanto porque la iglesia los acepta. Entonces aquí, igual que la escocesa, dice que la autoridad de la Biblia no depende de la iglesia. Pero aquí positivamente da dos pruebas de la autoridad de la Biblia. Y una prueba es interna, subjetiva, y otra prueba es externa, objetiva. Y vamos a encontrar algo similar en la Confesión de Fe de Westminster. Dice, no tanto porque la iglesia los acepte y los tenga por tales o los tiene por tales, sino sobre todo porque el Espíritu Santo nos da testimonio en nuestros corazones que son de Dios. Y 2, porque también tienen la prueba de ello en sí mismos cuando advertimos que los ciegos mismos pueden palpar que las cosas que en ellos se han predicho acontecen. Entonces, ¿qué dice? ¿Cómo sabemos que es palabra de Dios? Sabemos porque Dios testifica por su Espíritu Santo que es palabra de Dios dentro de nosotros. Pero algunos dirían, pues esto es muy subjetivo. Pero agregan algo objetivo, y aquí apuntan que las cosas predichas en estas escrituras acontecen. Y dice aquí, hasta los ciegos pueden ver eso. ¿Cómo pueden no verlo ustedes? Bien, otro aspecto. El Concilio de Trento oficialmente aprobó los libros que llamamos apócrifos, que ellos llaman deuterocanónicos, en 1546. Entonces, unos que, pues una década y media antes. Y el artículo 6 explícitamente rechaza los libros apócrifos. En la escocesa mencionó solamente que recibimos los originalmente canónicos, pero aquí explícitamente por nombre rechaza. El artículo 6 se dedica a eso. También el artículo 9
tiene una perspectiva muy positiva sobre los concilios y los credos ecuménicos. Por ejemplo, casi terminando la página 29, en el artículo 9, dice: aceptamos gustosamente los tres, dice creo que está mal escrito aquí, sumarios de la fe, a saber, el de los apóstoles, el de Nicea y el de Atanasio, así como también lo que fue resuelto por los antiguos en conformidad con estos sumarios. Probablemente cuando dice apóstoles, ya sabemos qué es. Cuando dice de Nicea, probablemente está hablando del credo niceno-constantinopolitano, y de Atanasio, que ya sabemos que no es de Atanasio, pero pues es un excelente resumen de la doctrina de la Iglesia Universal. Entonces aquí su perspectiva es muy positiva. Aceptamos esto con agrado. Además, como la escocesa presenta la doctrina de la providencia en el artículo 12, y lo hace con un tacto muy pastoral. No es para espantar a nadie, más bien es para... estoy mal, está en artículo 13. Y la doctrina de la providencia dice que Dios controla absolutamente todo lo que pasa. Es parte de su decreto eterno. Y en medio de esto dice: esta enseñanza nos da un consuelo inexpresable. La escocesa dijo: Dios elige, esto nos debe consolar. Y aquí dice: Dios controla todas las cosas, esto nos debe consolar. Describe la depravación total del hombre en el artículo 14 y el artículo 15, y pues aquí con frases muy fuertes. Pervertido toda su naturaleza, impío, perverso, corrompido en todos sus caminos, ha perdido todos los excelentes dones que había recibido de Dios. Y luego dice: rechazamos todo lo que contra esto se enseña sobre el libre albedrío. Luego en el 15 dice: una depravación de toda la naturaleza. Esto es la depravación total expresa en palabras muy fuertes. Y al final del artículo 15 explícitamente rechaza el error de los pelagianos, los que exaltaban la fuerza humana, la habilidad humana. La predestinación, en el capítulo 16, o artículo 16, es suavemente doble. ¿Qué quiero decir con eso? En la teología sistemática y probablemente en la confesión de fe de Westminster vamos a hablar de la predestinación single o simple y la predestinación doble. Y la idea es esta: Dios ha predestinado a la salvación a los que han de ser salvos. Pero ¿qué de los que no son elegidos? ¿Él en forma positiva ha predestinado a ellos a la perdición o simplemente los ha dejado? Entonces, una predestinación doble es: ha predestinado a salvación, ha predestinado a condenación. Una predestinación simple sería: Dios ha predestinado a los salvos. Y los demás, pues no ha hecho nada en su caso, nada más tomaron su propio camino. Aquí es suavemente doble. Vamos a ver que en Westminster es más fuertemente doble. Pero dice aquí que ha elegido algunos en Jesucristo, y luego en otros dice, la última frase dice: porque a los otros deja en su caída y perdición en que ellos mismos se han arrojado. Pues aquí a lo mejor es más simple que doble.
porque dice positivamente Dios ha predestinado, a los demás simplemente ha dejado. Bien. Pero los menciona, entonces menciona los dos lados, en ese sentido es doble, pero no incluye a Dios en ninguna forma positiva en los perdidos, en ese sentido es más simple. Explícitamente declara la doctrina de la justificación, muy diferente a la confesión de Escocia. En el artículo 22, como la mitad del artículo, dice: por eso, justamente decimos con el apóstol Pablo que el hombre es justificado solo por la fe o por la fe sin las obras. Sin embargo, no entendemos que sea la fe misma que nos justifica, pues ella es solamente un medio por el cual abrazamos a Cristo, nuestra justicia. Mas Jesucristo, imputándonos todos sus méritos y las obras santas que Él ha hecho por nosotros y en nuestro lugar, es nuestra justicia. Y la fe es un instrumento. Pues aquí es una formulación muy exacta, muy clara de la doctrina de la justificación por fe. Y en el artículo 23 menciona los dos beneficios. Menciona que Dios perdona nuestros pecados y menciona que Dios nos imputa, nos acredita la justicia de Cristo. De acuerdo con la fe reformada, también afirma la necesidad absoluta de las buenas obras en el capítulo 24, pero niega que las buenas obras de los redimidos tengan mérito delante de Dios para merecer su gracia. Y aquí obviamente está rechazando el Concilio de Trento, que dice que las obras de los creyentes tienen mérito para merecer más gracia de Dios. Artículo 25 afirma, pero no en una forma tan fuerte como la iglesia, la escocesa, la confesión escocesa, afirma la unidad del pacto, pero aquí es implícito, la unidad de la Biblia. Y llegó a ser una cosa muy fuerte en las iglesias holandesas, pero aquí es todavía en semilla. Y aquí la unidad de la Biblia se ve en el hecho de que la ley ceremonial se cumplió en Cristo. Entonces esto liga lo que es el sacerdocio antiguo con la obra de Jesucristo. Y dice que hay una sola iglesia desde el principio del mundo, igual que la confesión escocesa. En el 26 me gustan algunas frases de aquí que son muy, no sé, amenas. Una de mis favoritas dice: porque no hay nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, entre las criaturas, que nos ame más que Jesucristo. Entonces suena como un sermón sobre el amor de Jesucristo y es como de mucho consuelo. Y luego en ese mismo artículo dice, como les voltea la tortilla a los que quieren honrar a los santos. Porque él dice aquí que el honrar a los santos, haciéndoles cosas que ellos ni buscan, ni harían ellos mismos, y que ellos rechazarían, no es honrarlos, sino es deshonrarlos. Entonces aquí es muy hábil su forma de argumentar. Igual que la iglesia escocesa, afirma las mismas tres marcas de la iglesia verdadera, artículo 29, y dice aquí, habla de la falsa iglesia. No menciona por nombre a Roma, pero distingue la iglesia verdadera con tres signos o tres marcas de la iglesia falsa. Y también el artículo 30. Aquí tenemos algo nuevo. Aquí, diferente a la escocesa era muy abierta en sentido de
cosas eclesiásticas, cómo gobernar la iglesia. Aquí es una confesión explícitamente presbiteriana, en sentido de tener presbíteros como los dirigentes de la iglesia. Y aquí es un documento con 3 oficios. Menciona ministros o pastores, ancianos y diáconos. Y dice que estos forman el consejo de la iglesia, los pastores, los ancianos y los diáconos. Entonces es explícitamente presbiteriano. Hay un debate posterior si hay 2 o 3 oficios, si el pastor y el anciano es realmente un solo oficio o si son 2, pero aquí son 3 oficios. Calvino agregaba a esta lista los doctores. Él tenía otra, él distinguió entre maestros y pastores. Los maestros son los doctores de la iglesia, básicamente los profesores. Pero aquí tenemos 3 oficios, Calvino tenía 4 y otros tienen solo 2, pero todos estos sistemas son explícitamente presbiterianos. Y también menciona que estos deben ser elegidos por la congregación, artículo 31. Entonces aquí se mete en cosas eclesiásticas de orden. Dice, creemos que los ministros de la palabra, ancianos y diáconos, deben ser elegidos para sus oficios por elección de la iglesia. Otra cosa. Yo creo que también esta forma de organización tiene que ver con la parte política también, en el momento de que, por ejemplo, la empresa de las Indias estaba organizado con un consejo, con las diferentes ciudades participando. Entonces es una organización diferente que un reinado pues, que principal. Sí, claro. Y es un punto interesante porque tengo un amigo pastor que él dice, llámese como se llame, el gobierno de la iglesia tiende a imitar el gobierno del país en el cual vive. Entonces, ahora todavía no hay otro tipo de gobierno que pues, el reino. O sea, es lo normal. Sin embargo, ¿qué mencionamos de los Países Bajos? Mencionamos que había 17 provincias más o menos autónomas bajo un gobierno federal débil. Entonces este es un sistema que luego echa raíces en las colonias británicas en América y pues eventualmente este tipo de sistema es lo que llega a ser un sistema democrático representativo. Entonces es lo que en un sentido es el presbiterianismo. Es un tipo de gobierno democrático en el sentido de el pueblo vota por los oficiales, pero representativo en el sentido de que ya los oficiales toman la responsabilidad y dirigen los asuntos de la iglesia. Entonces es una observación interesante acerca de cómo paralelamente los gobiernos de los países modernos, podemos decir, y el gobierno presbiteriano creció, y pues, pero en el sentido de presbiteriano es recuperar lo original del primer siglo. Y es la diferencia entre Escocia y Holanda contra Alemania. Exacto, exacto. Sí, Escocia seguía con su rey y su reina, exacto. Muy bien, buena observación. El artículo 32 afirma el principio regulativo, pero no lo aplica a la adoración. En el descanso alguien me pidió que yo aclarara qué es el principio regulativo. Yo creo que a lo mejor no expliqué muy bien. La cuestión del principio regulativo de adoración es ¿qué podemos permitir en nuestros servicios de adoración? ¿Lo que Dios no prohíbe o solamente lo que Dios positivamente manda? Algunos dicen, si Dios no lo ha prohibido, podemos adorarlo así. Y otros, los reformados, decimos no. Necesitamos tener un mandato explícito de Dios para incluir algo en el servicio de adoración a Dios. Y aquí dice aquí, por esto desechamos todo invento humano y todo, pues es repetitivo, ¿no? Y todo invento humano, aquí hay repetición.
Y dice, y todas leyes que se quieren introducir para servir a Dios. Entonces aquí es vago, pero probablemente está hablando de estas innovaciones en la adoración. La doctrina de los sacramentos es calvinista. El artículo 35, y aquí es explícitamente contra la perspectiva luterana y contra la perspectiva romana. Y pueden haber algunas frases contra Lutero, porque dice aquí, recibimos en nuestra alma para nuestra vida espiritual por la fe el verdadero cuerpo y la sangre de Cristo. Y luego después dice, no es la boca, sino el espíritu por la fe. Y aquí es contra Lutero, que los luteranos dicen que recibimos a Cristo por la boca, a recibir la comunión. Y los reformados no, recibimos en nuestra alma por la fe. Pero recibimos el verdadero cuerpo y la verdadera sangre de Cristo, no físicamente, sino por fe. Es un punto entre los extremos en cuanto a los sacramentos. Y la última cosa que quiero mencionar es en el artículo 36. Aquí tenemos el texto original, pero se modificó, porque igual cometieron el mismo error que los escoceses. Y yo digo que es un error. A lo mejor bajo Guillermo de Orange no era peligroso, pero ¿qué tal si otro llega a tener las riendas de poder? Al principio de página 42, en medio de artículo 36, dice, su oficio no es solo observar y velar por el gobierno, sino también mantener el santo culto de la palabra para exterminar y destruir toda superstición y falso culto de Dios, para romper y desbaratar el reino del anticristo y hacer promover el reino de Jesucristo, y hacer promover en todas partes la palabra del Evangelio, a fin de que Dios sea de todos servido y honrado como Él lo manda en su palabra. Aguas, cuidado, es muy peligroso, porque está diciendo otra vez que el gobernante civil tiene todas estas responsabilidades que realmente no son suyas. ¿De quiénes son? Son de la iglesia. Y aquí vemos todavía una mezcla. No debemos juzgarles demasiado duramente. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en otra época. Sabemos qué es la libertad religiosa. Ellos no sabían. Era una idea cuyo tiempo no había llegado. Y por lo tanto, pues visto desde nuestra perspectiva, este artículo es peligroso, y la historia demuestra que sí fue peligrosa. Sin embargo, debemos recordar su contexto histórico para entender por qué vieron el gobierno con estas ideas. Bien, hasta ahí la confesión belga. Quiero terminar con la opinión de Philip Schaff. Philip Schaff, que compuso el libro Los 3 tomos de los credos, confesiones de las iglesias. En la opinión de Philip Schaff, la confesión belga es, en general, la mejor declaración simbólica del sistema doctrinal calvinista, con la excepción de la confesión Westminster.